Bienvenidos una vez más a otra entrega del canal Antimagufos. En esta ocasión os traigo el volumen 4 de la saga Giróscopos. Hasta ahora, en el volumen 1 habíamos visto las propiedades de los giróscopos, como lo son la rigidez en el espacio y la precesión, al mismo tiempo que estudiamos todos los momentos que actúan en los giróscopos en movimiento. Después pudimos observar en los volúmenes 2 y 3 los giróscopos mecánicos. Vimos su historia y cómo, a pesar de tener una precisión alta, pudimos mostrar cómo es posible detectar y medir en cierta manera la rotación terrestre, así como sus tremendas aplicaciones en los instrumentos del avión. Pero estos giróscopos evidentemente no son los únicos que tenemos a nuestra disposición. Hay muchos más tipos y son los que vamos a estudiar en este vídeo. Me estoy refiriendo a un cambio total en el paradigma en cuestión, una nueva forma de entender los giróscopos. Giróscopos ópticos. Estos giróscopos están basados en el efecto Sagnac. El efecto Sagnac fue descubierto a principios del siglo XX. Consiste en que una onda electromagnética que se mueve en un camino cerrado, que está rodeado por un área finita, es influenciada por la velocidad angular del sistema, en el cual está incluida esa área. Dos rayos de luz viajan en direcciones opuestas. Debido al efecto Sagnac, el rayo que viaja en sentido contrario a la rotación experimenta un camino más corto que el otro. El desplazamiento de fase resultante genera una pauta de interferencia que permiten conocer la velocidad de rotación según la intensidad del rayo resultante. Cuando se hace rotar al giróscopo, las dos emisiones estarán desfasadas, una retardada con respecto a la otra, en una rotación proporcional a la velocidad de rotación. Veremos una definición básica de estos tipos de giróscopos, antes de profundizar en sus aplicaciones. Los giróscopos ópticos más comunes son los láser. Consisten en un resonador en forma de anillo y 3 o 4 espejos instalados para formar un triángulo o un cuadrado. Dos haces láser generados e intensificados en las cavidades del giróscopo circulan por el resonador en direcciones opuestas. Interfieren uno con otro, formando un modelo estable. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de las dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud y frecuencia que avanzan en sentido opuesto a través del medio. Pero este modelo se desplaza en una proporción directa a la tasa de rotación del complejo láser. Los giróscopos láser consisten en 3 interferómetros que miden la velocidad angular de los distintos planos en movimiento. Al contrario de los giróscopos tradicionales, que mantienen la misma dirección debido a que sienten la velocidad angular, el giróscopo láser la mide, siendo la variación desde el eje o norte registrado por un microprocesador. Al igual que el giróscopo tradicional, el giróscopo láser tiene su norte asignado. El eje paralelo a la rotación de la Tierra lo obtiene midiendo la velocidad angular de esta por medio de los 3 interferómetros con que cuenta. La mayor ventaja de este tipo de giróscopo sobre el convencional es que, por no tener partes móviles, tiene una mayor confiabilidad. Entre otras ventajas está el encendido rápido, lo que le permite que en un lapso no mayor de 3 minutos quede operativo. Tiene un rango dinámico mayor, lo que permite transmitir señales más exactas y rápidas a los sistemas electrónicos, una mejor capacidad para soportar aceleraciones de gravedad y medios ambientales hostiles. En Estados Unidos, el primer giróscopo láser completó 60.000 horas de funcionamiento antes de la primera falla. Existen 4 tipos básicos de diseño: el de anillo de 4 espejos, el de anillo de 3 espejos, el de espejos compartidos y el de fibra óptica. El más desarrollado es el del tipo RLG, Ring Laser Gyro, y dentro de estos el de 3 espejos o triangular, debido a su bajo costo en la construcción. El giróscopo láser normalmente va integrado a un sistema inercial que consiste en un microprocesador que analiza las señales del giróscopo y entrega datos de una manera automática, como movimiento de cabeceo, altura, balanceo, rumbo, latitud y longitud, aceleración y velocidad, entre otros. Entre todos estos resaltaremos también el giróscopo de fibra óptica. El giróscopo de fibra óptica es un dispositivo capaz de detectar rotaciones mecánicas mediante la interferencia de haces de luz.
El sensor consiste en una bobina en la que se enrolla un cable de fibra óptica, que dependiendo del modelo puede ser hasta de 5000 metros de longitud. Dos rayos de luz viajan a través de la fibra en direcciones opuestas. Este giróscopo, conocido también por sus siglas en inglés FOG, aporta información extremadamente precisa de la rotación a la que está sometido. A diferencia del giróscopo tradicional, este no tiene tampoco partes móviles, ni resistencia al movimiento. Su precisión es incluso mayor que la del giróscopo láser. La emisión de una fuente óptica se divide en dos partes en el divisor, viajando por el rollo de fibra óptica en direcciones opuestas. Cuando salen del rollo se han desplazado por el mismo camino y por ello deberían estar en fase. Lo que dice el efecto Sagnac es que cuando se hace rotar el rollo, las dos emisiones estarán desfasadas, una retardada con respecto a la otra, en una rotación proporcional a la velocidad de rotación. El coeficiente de esta proporcionalidad depende del tamaño del rollo, la longitud y el diámetro. Incrementando la superficie aparente del rollo, es decir, su diámetro y longitud, se hace posible aumentar significativamente el coeficiente de proporcionalidad y por ello la sensibilidad de la detección. O sea que los giróscopos de fibra óptica, a diferencia de los láser, consiste en que un láser externo inyecta los dos rayos a un anillo de fibra óptica. Y es esta rotación del sistema la que cambia la fase relativa entre los dos rayos. Es una forma diferente de poder medir lo mismo. Entiendo que todo esto puede parecer muy técnico y confuso, pero no quería dejar pasar la oportunidad de explicar correctamente el funcionamiento de ambos giróscopos. Para una mejor comprensión de los giróscopos láser en anillo y también de los de fibra óptica, creo muy oportuno explicar su función en el ámbito aeronáutico. Creo que quedará bastante más claro si lo vemos con ejemplos prácticos y concisos donde podemos ver mejor todo esto que acabo de explicar ahora mismo. Los giróscopos de láser en anillo tienen un papel muy importante en los IRS, los sistemas inerciales de la aeronave. Los IRS tienen tres características principales, que son mayor integración en el sistema, el uso, como hemos visto, de estos giróscopos láser en anillo, y también un mayor poder de computación. Vamos a centrarnos en este caso en el giróscopo láser en anillo. El mayor cambio en la tecnología de los IRS es el uso de giróscopos no giratorios, es decir, hasta hace poco se usaban solo giróscopos mecánicos que nos daban la actitud de la aeronave. Ahora en los IRS hemos añadido giróscopos de láser de anillo, los cuales no tienen partes móviles, como era el caso antes de los mecánicos que sí las tenían. En los últimos 40 años han ido evolucionando, disminuyendo su tamaño para poder ser usado en los aviones. Fijaros en la luz que estoy mostrando aquí en amarillo. Aquí podemos ver un IRS instalado en una aeronave. Está instalado mirando hacia el frente, donde puedes ver la dirección del patrón de luz. Los giróscopos láser se pueden ver aquí. El que mide el pitch o el cabeceo, o el que mide el yaw, la guiñada. También podemos ver un pequeño punto de luz aquí detrás. Este es el tercer giróscopo, en ángulo recto, para poder medir los virajes. Todos están fijados en una única unidad, que se mueve junto al avión, y cambian su orientación con las maniobras del avión. Los acelerómetros, que son dispositivos que miden la aceleración de la aeronave, también están en posiciones fijas, para medir la aceleración del avión en el eje longitudinal, lateral y vertical o normal. Al sistema donde los giróscopos y los acelerómetros están instalados se les llama Strap Down System, el cual medirá posición, actitud y velocidad de nuestra aeronave. El giróscopo láser en anillo mide la rotación angular. Es muy diferente a los giróscopos mecánicos anteriores, ya que se basa en una propiedad de la luz totalmente nueva, conocida como el efecto Sagnac, que ya mencioné al principio del vídeo, pero que vamos a detallar un poquito más. Supongamos que tenemos un tubo circular donde lanzamos una luz en un sentido, y al mismo tiempo lanzamos otra luz en el sentido contrario. Si el tubo está quieto y lanzamos al mismo tiempo ambos enlaces de luz, ambos llegarán al mismo tiempo. Sin embargo, si el tubo gira en un sentido, la luz que viaja en el mismo sentido de giro tardará un poquito más en llegar que la luz que viaja en el sentido contrario, ya que la luz que viaja en el mismo sentido tiene que recorrer más distancia. Podemos medir esta diferencia de tiempos en alcanzar la meta y medir la rotación. En la práctica es muy difícil lanzar una luz en un camino circular, pero conseguimos el mismo efecto usando caminos de luces rectos reflejados por espejos en una forma triangular.
Pero ¿cómo podemos medir esa pequeña diferencia de tiempo? Pues muy fácil, midiendo la diferencia de frecuencias entre ambos rayos de luz. Un giróscopo láser en anillo es básicamente un prisma triangular con sus aristas perforadas. Hay un cátodo cuya función es emitir fotones, que son partículas muy diminutas, y hay dos ánodos que son de polaridad eléctrica opuesta a la del cátodo. Hay una gran diferencia de potencial entre el cátodo y los dos ánodos que hace que los fotones sean atraídos poderosamente hacia los ánodos. La diferencia de potencial entre el cátodo y cada ánodo es la misma por la que los fotones serán igualmente atraídos por ambos ánodos. La luz, por tanto, es dividida aproximadamente a la mitad en un sentido y en el contrario. El interior de estos conductos está lleno de helio y una mezcla de gas neón. Esto actúa como un medio conductor y así la luz es canalizada por estos caminos específicos. Una de las características del láser es que producen lo que es conocido como luz coherente, que es la luz en una sola frecuencia. Luz normal, como la luz solar o la luz de una bombilla eléctrica, generalmente se conocen como luz blanca, pero en realidad contienen todos los colores del espectro visible que están en diferentes frecuencias. La luz de un láser no es así, es de un solo color, generalmente una especie de rosado o naranja, y cada haz tiene una sola frecuencia. La circulación continua de esa luz en cada dirección tiene una acción amplificadora que se acumula hasta un punto de saturación. En este punto se forman unas ondas muy características. Cuando esto sucede, lo llamamos lasing. Este lasing solo puede ocurrir si hay un número entero de longitudes de onda en su trayecto. Esto determina la frecuencia del láser, que será la misma tanto para la luz, que va en un sentido, como para el contrario. Sin embargo, si el prisma gira alrededor de un eje, el número de longitudes de onda a lo largo del trayecto del láser permanecerán igual, pero su longitud cambiará. Esto significa que las frecuencias deben cambiar. La conversión de este cambio de frecuencia a una medida angular se consigue mediante el uso de la tecnología de patrón de interferencia, o lo que conocemos como interferometría. La interferometría es una medida técnica utilizada en muchas aplicaciones científicas, como por ejemplo los rayos X, la cristalografía o la radioastronomía. Un patrón de interferencia se forma siempre que dos haces de luz o cualquier otra forma de movimiento ondulatorio convergen en un solo punto. Por ejemplo, en el agua, imagina que un ladrillo se cae en un estanque. Verás que las ondas circulares comienzan a producirse desde donde el ladrillo cayó hacia afuera. O por ejemplo, este corcho visto de lateral dentro de estas olas. Parecería estar en el mismo lugar si lo vemos de forma lateral. Realmente está subiendo y bajando a medida que pasan las olas. Habrá picos máximos y mínimos. Si lo vemos desde arriba, se vería así. Ahora imagina que caen dos ladrillos en el estanque a la vez. El patrón de onda se vería así. Aquí están los picos máximos y los mínimos. Ahora imagina que esto es luz y no es agua. Donde se encuentran los dos picos máximos hay una acumulación de energía, mayor intensidad. Si ahora analizamos estos dos patrones sobre una pantalla, vemos que obtendríamos un patrón como este con dos fuentes de luz a la misma frecuencia en fase. Ese patrón permanece estático, pero si la frecuencia es alterada, el patrón cambia. La dirección y velocidad de rotación de la aeronave cambiará estos patrones de una manera determinada. El giróscopo láser contiene un detector fotoeléctrico que nos indica si el patrón es estático o si se está moviendo. Puede detectar la rotación y la velocidad de la aeronave. Un problema asociado con el giróscopo láser de anillo es el que conocemos como bloqueo del láser. Esto ocurre cuando los dos láseres se sincronizan y muestran un movimiento nulo. Si esto pasa, incluso cuando el avión se está moviendo, disponemos de un motor piezoeléctrico que proporciona una entrada constante de vibración a una frecuencia conocida que previene este bloqueo del láser. Esta misma señal también tiene que ser enviada a la computadora para decirle que ignore esta vibración introducida y simplemente mida la diferencia entre el láser de entrada y el de salida, que es la medida que en verdad deseamos, o sea, la velocidad angular. Haremos entonces un breve resumen de todo esto porque considero muy importante que quede claro, ya que este principio de funcionamiento de los giróscopos láser son los mismos ya sean en aplicaciones aeronáuticas, como es este caso,
así como en otras muchas que vamos a ver más avanzadas a continuación. Los giróscopos láser de anillo junto con los acelerómetros se fijan a la estructura de la aeronave y cambian su orientación según cambia la de la aeronave. Estos giróscopos se basan en el efecto Sagnac, para saber la rotación angular y poder determinar cabeceo, guiñada y alabeo de la aeronave. Los láser producen luz coherente, que es una única frecuencia de luz, pero si el prisma gira, el número de ondas será la misma, pero su longitud cambiará. Todo esto, al proyectarlo en una pantalla, generará un patrón de interferencia estático, si la aeronave no se mueve, pero que cambiará si la frecuencia cambia. O sea, si la aeronave hace cualquier mínimo movimiento. Los giróscopos láser sufren de lo que llamamos bloqueo del láser, que ocurre cuando se sincronizan las frecuencias, pero esto lo evitamos con el uso de un motor piezoeléctrico que emite a una frecuencia de referencia. Bien, hemos podido comprobar la función principal de los giróscopos láser en anillo, en un sistema inercial. ¿Pero son estas las únicas aplicaciones donde son útiles estos giróscopos? Por supuesto que no. Hay muchos proyectos en la actualidad donde los giróscopos láser en anillo, como los de fibra óptica, tienen una utilidad muy poderosa para no solo medir la rotación terrestre, por supuesto, sino para usar esta medición para proyectos mucho más ambiciosos, así como una utilidad tremendamente práctica para el estudio sismológico de nuestro planeta. Y es por ello que me gustaría mostrar un par de proyectos científicos que llevan ya varios años funcionando y quisiera mostrarlos de una forma resumida aquí y ahora. La verdad es que estos proyectos darían para un vídeo de una semana de duración, pero la idea es que sepáis que existen, para qué están ahí y cuáles son algunos de los proyectos en los que están trabajando. El primero de ellos se encuentra en las profundidades del Laboratorio Nacional de Gran Sasso, en Italia. El Laboratorio Nacional del Gran Sasso es el centro de búsqueda subterráneo más grande en el mundo, situado bajo la montaña Gran Sasso, en Italia. Es bastante conocido en el campo de la investigación de física de partículas y es llevado por el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia. Además del laboratorio, en la superficie hay extensas instalaciones subterráneas debajo de la montaña. La instalación está localizada a unos 120 kilómetros de Roma. La principal misión del laboratorio es albergar experimentos que requieran un bajo ruido de fondo, principalmente en los campos de la física de astropartículas y la astrofísica nuclear, además de otras disciplinas que pueden beneficiarse de sus características y de sus infraestructuras. Investigadores del Instituto Nacional de Física Nuclear hace varios años instalaron un dispositivo láser llamado Gingerino. Este dispositivo tiene 3.6 metros de largo en sus primeras versiones y lleva registrando los efectos de la rotación terrestre durante la última década. Lo está haciendo con tal precisión que actualmente está dentro de sus proyectos el obtener medidas sobre la teoría general de la relatividad de Einstein, en concreto sobre el efecto relativista Lenz-Turing, relacionado con el arrastre que la rotación de un objeto con masa ejerce en la estructura geométrica del espacio-tiempo. ¿Pero qué es este efecto Lenz-Turing? De acuerdo con la teoría de la relatividad general, la materia y el espacio-tiempo están íntimamente unidos, de ahí la curvatura que producen las masas. Por lo tanto, si una masa gira sobre sí misma, como hace la Tierra, entonces arrastra el espacio-tiempo a su alrededor como en un remolino. Por lo que imagínate que la Tierra es una pelota flotando en la superficie de un tarro de miel muy espesa. Si haces girar la pelota, la miel de alrededor gira arrastrada por la pelota. Este efecto tiene consecuencias curiosas, como por ejemplo el hecho de que si te mueves a favor del remolino, en el mismo sentido que la Tierra, vas más deprisa que si vas en contra de este remolino. El efecto Lenz-Turing ya fue medido por el satélite Lageos con una precisión de un 10%. Gingerino mide este efecto con una precisión del 1%. Desgraciadamente, este efecto es muy pequeño en el caso de la Tierra. El arrastre del marco depende de la masa del cuerpo y la Tierra tiene una gran masa, pero también de la velocidad con la que gira, y la Tierra gira muy despacito. Por lo tanto, es muy difícil medirlo. El ángulo de desviación entre lo que ocurriría si este efecto no existiera
y el que debe haber por el hecho de que exista, es decir, el ángulo que se debe medir es de unos 0.04 segundos de arco. Este ángulo es el equivalente al espesor de un pelo visto a una distancia de 4 campos de fútbol. Gingerino tiene una capacidad para detectar el movimiento local de rotación del suelo muy sensible, por lo que Gingerino tiene como uno de sus objetivos medir el vector de velocidad de rotación de la Tierra con una precisión relativa mejor que una parte por 1000 millones para ver los minúsculos efectos del lens tearing. Este efecto es detectable con una pequeña diferencia entre el valor de la tasa de rotación de la Tierra, medido por un observatorio aquí en la Tierra, y el valor medido en un marco de referencia inercial. Es necesario medir el vector de velocidad de rotación de la Tierra con una precisión relativa mejor que una parte por 1000 millones, como comenté anteriormente. Y esto corresponde a una resolución de velocidad de rotación absoluta de 10 elevado a menos 14 radianes por segundo. Para los que no recordemos lo que eran los radianes, equivale a un ángulo que, teniendo su vértice en el centro de una circunferencia, le corresponde un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. ¿Se dan cuenta de lo que significa esta cifra? La Tierra gira a 0.004 grados por segundo, o sea, 4 milésimas de grado por segundo. Y en el volumen anterior vimos cómo un giróscopo mecánico casero fue capaz de detectar y medir con cierta precisión la rotación terrestre, a pesar de tener una precisión muy baja. Ahora, fíjense que este giróscopo láser instalado en Gingerino tiene una precisión de 0.0000000000057 grados por segundo. La medición de la rotación terrestre para este dispositivo es un simple juego de niños. Es por ello que su función principal no es medirla como tal, sino usar esta medición para los diferentes proyectos en los que él trabaja. Es por ello que en las siguientes versiones de Gingerino se usan 4 brazos de 6 metros para formar un interferómetro cuadrado. La ubicación del Gran Sasso ayudará a que el experimento esté a salvo del viento, ya que se encuentra a 1400 metros bajo la superficie terrestre. También lo protege de la lluvia y de otras fuentes de ruido ambiental. El mejor giróscopo de este tipo actualmente en funcionamiento está en Wechsel, Alemania, pero sin embargo este giróscopo vio rebajada su sensibilidad en un factor de 10 por culpa de los movimientos de la corteza terrestre. En cambio, Gingerino está tomando datos concluyentes ya desde hace unos años y se espera que en este año, en 2020, saquen algún dato más concluyente sobre este efecto de lens tearing. Pero tenemos que tener en cuenta que también está compitiendo con el satélite LARES, que significa Laser Relativity Satellite, de la Agencia Italiana del Espacio, el cual está tratando de hacer mediciones también bastante semejantes. O sea, este tipo de dispositivos no es que tengan como objetivo medir la rotación terrestre, no. Es que usan esta medición tan precisa para tratar de obtener resultados en otros proyectos mucho más ambiciosos, como este que acabo de comentar en relación a la teoría de gravitación universal. Tengamos en cuenta que estos dispositivos tan avanzados tienen como misión principal medir las mínimas desviaciones de la corteza terrestre para descartar errores. Por eso tienen muy en cuenta la rotación terrestre. Es por ello que, dependiendo de lo que se quiera medir, buscarán y omitirán unas u otras frecuencias de movimiento. A nivel microscópico, la velocidad de giro de la Tierra y sus ejes de giro cambian constantemente. La deriva de los continentes, cambios en las corrientes oceánicas, el movimiento de la corteza terrestre, incluso la retirada de los glaciares desde la edad de hielo, todos cambian de masa y alteran la velocidad de giro y del eje de rotación terrestre. Incluso huracanes y terremotos le dan un empujoncito a la Tierra de una forma u otra. Necesitamos toda esta información exacta para poder lanzar cohetes, por ejemplo. Sin estas correcciones, los GPS, por ejemplo, derivarían sin sentido por el largo de los tiempos. Ahora disponemos de interferometría de largo alcance para rastrear la rotación de la Tierra y su eje de giro, pero este sistema requiere de docenas de observatorios y eso implica renunciar al valioso tiempo de astronomía que podríamos estar utilizando para eso.
y calcular los resultados a veces puede llevar días. Ya hemos visto cómo Gingerino es capaz de calcular con precisión todos estos minúsculos movimientos. Pero este dispositivo, por muy increíble que pueda parecer, no es de los mejores. Recientemente se construyó Romy, otro giróscopo láser en anillo mucho más preciso que Gingerino. El giróscopo de láser en anillo llamado Romy hace mediciones muy rápidas y potenciales de forma continua. Esto es Romy y fue construido en tan solo 6 meses. Está enterrado bajo tierra con solo unos pocos puntos de acceso que sobresalen a la superficie. Al poco de iniciarse, activó sus 4 anillos láser triangulares por primera vez. Romy, como otros láseres en anillo, se basa en el efecto Sagnac, en el que viajan 2 haces de luz en direcciones opuestas alrededor del mismo camino, como expliqué al inicio del vídeo. Como la Tierra está girando en dirección a uno de los láseres, se añade una longitud de onda adicional que el láser acomoda estirando sus longitudes de onda y bajando su frecuencia. Sin embargo, la frecuencia del láser que va en sentido opuesto aumenta. Cuando interfieren, las ondas de los láseres se superponen ligeramente. Estas frecuencias crean ritmos a modo de latidos, los mismos que un sintonizador de piano intenta eliminar cuando se toca una nota y el diapasón al mismo tiempo. La frecuencia de este latido es una medida directa de la rotación que lo causa. Con sus brazos de 12 metros, Romy es mucho más sensible que otros láseres de anillo más pequeños, como es el caso del Gingerino que vimos con anterioridad. Y en lugar de un anillo cuadrado, tiene 4 anillos triangulares. Se requieren 3 para fijar rotaciones en cualquier dirección, mientras que el cuarto agrega redundancia. Siendo tan nuevo, sin embargo, hay que tener en cuenta que Romy tiene algunos errores por la localización en la que se encuentra. Romy está asentado en sedimentos blandos y sus tubos de acero se flexionarán con los cambios de temperatura entre el día y la noche. Los científicos intentan aislar y eliminar estas fuentes de ruido, pero hay un tipo de ruido que los científicos quieren que Romy capte. Movimientos de inclinación de los terremotos, por ejemplo. Tradicionalmente solo podía medir la traslación o desplazamiento a lo largo de cualquiera de los 3 ejes cardinales, pero los terremotos también contienen movimientos de inclinación que rotan el suelo sin moverlo. Los ingenieros han estado diseñando edificios a prueba de un tipo de movimiento nada más, aunque en verdad deberían haber sido diseñados para los demás movimientos también. Romy puede capturar estos movimientos de terremotos distantes, pero no se debe mover. Por eso los científicos quieren construir sensores de rotación portátiles más pequeños basados en giróscopos de fibra óptica, que podrían enviarse a diferentes puntos para medir los movimientos de inclinación alrededor del mundo. Tanto Gingerino como Romy, así como otros dispositivos construidos a lo largo de la Tierra, están destinados a medir los movimientos de la corteza terrestre, así como para tratar de predecir futuros seísmos en partes distantes del planeta. Son diseños de muy alta tecnología y me gustaría hacer una reflexión al respecto. Hoy en día, gracias al conocimiento humano, hemos podido avanzar en tecnología sin precedentes, tecnología capaz de darnos información que con nuestros sentidos no bastaría. Toda esta tecnología tiene como misión principal poder aumentar el conocimiento del mundo que nos rodea, proteger a nuestra raza como especie en la previsión, por ejemplo, de catástrofes, y para ello hacen mediciones muy precisas de cada minúsculo movimiento, tanto del planeta como de la corteza terrestre, así como de cualquier evento que suceda en nuestro planeta Tierra. Todo esto es gracias al conocimiento, al estudio, a la asimilación de conceptos, y como consecuencia ponemos en desarrollo todo esto en forma de dispositivos tan brutales como lo son Gingerino y Romy. Si alguna vez alguien le pregunta cómo sabemos que la Tierra se mueve, puede responderle con total confianza: Gingerino y Romy lo demuestran. Muchas gracias por vuestra atención. Si te gustó lo que viste o lo que está por venir, deja tu like y suscríbete, y así no te perderás la siguiente y última entrega sobre los giróscopos, que tratará de los giróscopos MEMS, tan útiles en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por verme y recuerda, no me seas magufo.